Hola Fernando, muchas gracias por estar aquí. Conoces como pocos el movimiento asociativo de consumo. Han pasado ya 30 años desde la Ley General de Defensa del Consumidor. Me gustaría que nos valoraras cómo ha ido evolucionando este movimiento asociativo de consumo. Bueno, yo creo que ha tenido una evolución en positivo. Es verdad que también habría que diferenciar situaciones, tanto de ámbitos locales, autonómicos como nacionales, pero en primer lugar yo creo que el movimiento de los consumidores, el reconocimiento social que tiene, no tiene parangón con el que tenía hace 20 años. Hace 20 años no nos conocía absolutamente nadie. Ahora por lo menos nos conocen la sociedad, nos conocen las empresas, nos conocen las administraciones, y ahora lo que hay que conseguir es no solamente que nos conozcan, sino además que nos apoyen. Pero yo creo que el primer paso es importante y es de alguna manera tener la notoriedad que estamos teniendo ahora en el movimiento de los consumidores y a partir de ahí ir subiendo escalones. Entonces, en base a lo que acabas de comentar, señálanos tú qué logros destacarías. Bueno, yo creo que el primero y primordial es subsistir con todas las circunstancias que rodean a las asociaciones de consumidores. Hay que tener en cuenta que estas entidades sin ánimo de lucro tienen unos ingresos muy limitados, es decir, lo que no podemos hacer es cobrar unas cuotas importantísimas a los ciudadanos por estar asociados, sino que se cumpla la Constitución y su artículo 51 y que las administraciones apoyen de una manera clara y decidida el movimiento de los consumidores. Primero y primordialmente porque ¿a quién benefician los éxitos de las asociaciones de consumidores? A tantos como habitantes tiene una región. Por lo tanto, no hay entidad que proteja a un marco más amplio de ciudadanos. Yo creo que ese es el primer objetivo que tienen que tener en cuenta los políticos a la hora de decir ¿por qué tengo que invertir dinero en las asociaciones de consumidores? Porque no significa gastar, significa invertir, ya que las asociaciones de consumidores hemos demostrado que por cada euro que entra lo multiplicamos por 2 o por 10, en contra a lo mejor posiblemente de otras instituciones o otras administraciones, pero nosotros sí que hemos demostrado que multiplicamos y que el beneficio social directo hacia la sociedad es claro y es evidente. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hemos conseguido es demostrar ante la sociedad que somos necesarias las asociaciones de consumidores y que necesitamos de un apoyo decidido de las propias administraciones, también de los ciudadanos. El segundo es intentar acercarnos a lo que está pasando en otros países de Europa, aunque estamos lejos todavía, y que el movimiento de los consumidores sea ese movimiento del que hablaba anteriormente, que tiene una repercusión social suficiente, es decir, que cuando se hable de sociedad civil, cuando se hable del poder de los ciudadanos, se hable de las asociaciones de consumidores. En tercer lugar, la normativa. Hace 20, 30 años, ¿qué normativa teníamos de consumo? No teníamos casi ninguna normativa, teníamos que ir muchas veces a un código civil, teníamos que ir a unas normas muy generales. Hoy en día tenemos unas normas mucho más concretas y particulares que nos protegen de una manera mucho más clara y decidida a los consumidores. Por lo tanto, yo creo que eso en algo tenemos que ver las asociaciones de consumidores, que hemos luchado por que haya normas y que hemos luchado para que haya sectores que antes nos tomaban el pelo todos los días y ahora ya solamente nos lo toman de vez en cuando. Yo creo que serían las acciones que de alguna manera han hecho que el movimiento de los consumidores ahora esté en un momento mucho mejor del que estábamos hace muchos años y con unos objetivos que son muchos, pero los principales yo creo que se pueden resumir en esos tres. ¿Y cuáles son los retos? El reto es muchísimo, hay que tener en cuenta que estamos en el primer escalón y la escalera es muy larga. Yo creo que el principal reto es conseguir que la democracia continúe y que ese desapego, esa desafección que está teniendo el ciudadano hacia la política vuelva a confiar, pero vuelva a confiar en la política en mayúsculas, es decir, no en los políticos que hemos tenido, que por desgracia no han dado ningún ejemplo, pero sí en la política como una herramienta esencial de la democracia. Por lo tanto, yo creo que ese es el primer objetivo, porque las asociaciones de consumidores donde mejor nos movemos es en un país democrático, con unas reglas del juego. En segundo lugar es que tenemos la notoriedad, tenemos la credibilidad, falta todavía que nos hagan más caso por parte de los políticos y por lo tanto de las administraciones. Es verdad que estamos en casi todos los órganos donde el consumidor tiene que estar, pero ahora no solamente tenemos que estar, sino que se nos haga mucho más caso del que se nos hace. No solamente es escuchar, sino poner en la práctica aquello, obviamente, que estamos diciendo, que no es lo que se nos ocurre a las asociaciones de consumidores, es lo que nos exigen los ciudadanos. Nosotros al final no nos levantamos por la mañana con una idea genial diciendo voy a cambiar el mundo, no. Lo único que hacemos es mirar a los consumidores, escuchar a los consumidores y a partir de ahí provocar situaciones que mejoren su nivel de protección en materia de seguridad, en materia de alimentación, en cualquier tipo de materia.
Y un reto también que me parece fundamental es que lleguemos al nivel de protección y al nivel sobre todo de concienciación que tienen otros países del norte de Europa o que tienen otros países en otros continentes en cuanto a lo que es la protección de los consumidores, y que consigamos que los consumidores piensen en la asociación de consumidores como algo que no solamente es necesario, sino que además todos debemos estar en una asociación de consumidores, en cualquiera de ellas, pero en alguna asociación de consumidores fortaleciendo este movimiento. Lo hemos comentado antes, y lo has comentado tú personalmente, en la necesidad de un mayor apoyo por parte de la Administración, pero tanto en representación como económicamente hablando, ¿no? Pero concretamente, ¿qué más demandaríamos, ¿no?, a la Administración para que demuestre lo importante que pueden llegar, que somos, ¿no?, las asociaciones de consumidores? Bueno, yo creo que el nivel de interlocución se incrementa muchísimo, es decir, que no solamente nos llamen la semana o el mes o los 3 meses antes de las elecciones, sino que nos estén llamando todos los días y que cualquier cosa que vayan a hacer y que incida directa o indirectamente en los consumidores tengan antes nuestro punto de vista al respecto, y que no solamente lo tengan, sino que además lo pongan en práctica ese punto de vista, que vuelvo a reiterar, no es el punto de vista propio de cualquiera de nuestras asociaciones, sino es un punto de vista de los ciudadanos, de los consumidores. Yo creo que eso es un elemento primordial, pero es que para poder nosotros también hacer efectivo o que este nivel de interlocución pueda seguir creciendo, necesitamos los dos eslabones de los que hablabas tú también anteriormente, es decir, el apoyo económico. El apoyo económico yo creo que es esencial absolutamente. Estamos viendo como otro tipo de instituciones o entidades a lo largo de los últimos años se les han dado millones y millones de euros y realmente no se ve el fruto por ningún sitio. No se ve que realmente esa inversión del dinero público haya supuesto algo. En cambio, ¿qué ha pasado en el movimiento de los consumidores? Realmente nos han dado muy poquito dinero y hemos hecho situaciones increíbles. Hemos provocado un incremento de la protección de los consumidores que yo creo que no tiene parangón en muchísimos países del resto del mundo. Somos pioneros en multitud de iniciativas. Hemos enseñado lo que es el sistema vital de consumo en decenas de países de Sudamérica y de otras zonas del mundo. Es decir, que se fijan mucho en lo que hacemos en España, cuando en España, y concretamente en comunidades como la Comunidad Valenciana, el apoyo económico ha sido muchísimo menor del que tenía que haber sido. Imagínate lo que hubiera pasado si hubiéramos recibido las mismas ayudas económicas que otro tipo de colectivos o entidades, pues que posiblemente el nivel de protección de los consumidores sería altísimo en todos los niveles. Pero bueno, yo creo que siempre estamos a tiempo, y además la Asociación de Consumidores somos no solamente muy cabezonas, sino además muy optimistas. Y lo que yo pienso es que el político que venga mañana nos va a conocer también, y va a conocer también nuestro trabajo, que nos va a apoyar desde el primer día. Y eso es lo que pido, que todos los políticos que dentro de unos meses se presentan a unas elecciones, que piensen que las asociaciones de consumidores siempre intentamos construir y ayudamos a construir, y por lo tanto que nos tengan cada vez más en cuenta. También hemos comentado antes que ya hemos hablado de nuestros compañeros o vecinos europeos, ¿no? Es un movimiento pues mucho más antiguo, lleva muchísimos más años funcionando, pero me gustaría que hicieras una valoración para ver cómo estamos actualmente los consumidores españoles respecto a otros países europeos. Bueno, yo creo que en cuanto a lo que es el nivel de protección desde el punto de vista normativo, yo creo que tenemos un muy buen nivel, tenemos un nivel de protección alto. De hecho, lo único que hay que hacer es mirar un poquitos años hacia atrás, cuando estaba, por ejemplo, la comisaria de consumo, la señora Cuneva, que en la modificación de la directiva de consumidores quería bajar nuestro nivel de protección. ¿Por qué? Porque lo teníamos muy alto en comparación con otros muchos países de la Unión Europea. Y en cambio, claro, nosotros paralizamos eso a nivel europeo, porque le dijimos, no, es que a la hora de compararnos, mejor compararnos aquí que aquí abajo. Por lo tanto, vamos a este nivel. Con lo cual, eso demostraba que desde el punto de vista normativo tenemos una legislación que la verdad es que nos protege bastante en muchos sectores. En otros no tanto, pero en muchos sectores nos protege. Pero yo lo que siento es una envidia en positivo de Consumen Bond, por ejemplo, en Holanda, con 1 millón de asociados, de Which en Inglaterra, es decir, incluso de asociaciones de consumidores como la que hay en Polonia o en la República Checa, que llevan en algunos casos, sobre todo en estos países que entraron después que nosotros en la Unión Europea, que llevan menos tiempo pero que han crecido muy rápidamente. O países, por ejemplo, como Argentina o como Colombia o Chile,
a las que nosotros les hemos enseñado cómo defender a los consumidores, se han copiado de nuestras normativas, pues ellos han experimentado un crecimiento mucho más rápido que el que hemos podido experimentar nosotros. Por lo tanto, a nivel de jurídico tenemos un buen nivel de protección, a nivel de concienciación nos falta concienciar todavía muchísimo a la población para que vengan las asociaciones de consumidores, independientemente de que tenga un problema. Si tiene un problema intentaremos solucionárselo, pero que vengan. Es decir, yo recuerdo una vez un señor que vino a una de las asociaciones de aquí de Valencia a asociarse simplemente porque quería dárselo como regalo de bodas a su hijo, el carnet de socio de la Asociación de Consumidores, porque sabía que era el mejor regalo, porque podía tener problemas a la hora de concretar la boda, el viaje de novios, etcétera, etcétera. Eso es lo que queremos, gente concienciada. Y lo tercero, la concienciación política. Los políticos de otros países están mucho más concienciados de la labor de las asociaciones de consumidores. Aquí estamos enseñándoles en este momento, ellos están aprendiendo, pero es verdad que ha mejorado mucho ese grado de concienciación y por lo tanto lo que esperamos es ver resultados. Ahora vamos a hablar ya de consumidor, ¿no? O de reclamante. Como estábamos comentando antes, realmente pues eso, ¿no? Es necesario un mayor nivel de concienciación, ¿no? Pero me gustaría que definieras el perfil, ¿no?, del consumidor que actualmente acude a una asociación de consumidores normalmente a poner una reclamación, ¿no?, porque tiene un problema. Sí, por desgracia, el 99,9% de las personas que acuden a una asociación de consumidores es porque tienen un problema y por lo tanto están buscando una solución. Es más, en un porcentaje alto, que podría ser perfectamente el 60 o el 70% de esos que vienen con el problema, una vez que se ha solucionado, se olvidan de la asociación de consumidores. Por lo tanto, lo que tenemos que cambiar es esa falta de fidelidad o esa falta de apego que tiene al movimiento de los consumidores y que solamente nos vean como solucionador de problemas, cuando lo que somos no solamente somos solucionadores de problemas, sino somos creadores de sistemas donde no haya problemas. Lo importante no es solamente resolver un problema, sino es poner las normas o poner las reglas para evitar que ese problema surja. Es decir, yo creo que eso también es solidaridad. Oiga, no quiero resolver mi problema, no, mire, quiero resolver mi problema, pero que ustedes trabajen para que este problema no lo pueda tener nadie más. Esa es la respuesta que queremos de los ciudadanos realmente. Y eso es por lo que trabajamos las asociaciones de consumidores. Por lo tanto, por desgracia, tenemos todavía el consumidor que viene, porque obviamente tiene algún tipo de problema, y lo que queremos es que eso se dé la vuelta. Que venga el que no tiene ningún tipo de problema porque no quiere tenerlo nunca y porque además no quiere que nadie de su entorno lo tenga. Estaríamos hablando de prevención, ¿no?, y de información, por lo tanto. Siempre, formación, prevención, información, concienciación. Yo creo que son de las palabras que debemos inculcar más a los consumidores, que está bien que reclamen, que está bien que denuncien, pero lo principal es concienciarse. Consumidores, pero consumidores somos desde que nacemos, por lo tanto, me gustaría saber cuál es tu opinión también en la posibilidad de que el tema de la materia de consumo entrara más directamente en lo que sería ya la educación desde los más pequeños, ¿no?, en las escuelas. Yo creo que esa es la asignatura pendiente. Me encanta que los chavales se sepan la lista de los Reyes Godos, ¿eh? Me encanta que sepan historia, pero al final que sepan algo que les va a servir para cuando tengan 7, 8, 10, 15, 30, 40, 70, 80 años, que les sirva para mejorar su bienestar, para que les sirva para proteger sus intereses económicos, sus intereses para la salud, para mejorar sus hábitos saludables, para ser mucho más ecológicos desde el punto de vista medioambiental. Todo eso lo pueden aprender perfectamente. Y somos las asociaciones las que estamos invirtiendo de nuestros propios recursos para hacer esa formación, cuando esa formación tendría que ir dentro de la educación reglada, dentro de la formación reglada, como una asignatura más. Durante este último año hemos asistido a que un partido decía que es educación por la ciudadanía, otro le llamaba Pepito, otro le llamaba Juanito. Miren, no. Lo que se tiene que llamar es consumidor responsable, consumidor racional, consumidor crítico. Y a partir de ahí entra absolutamente todo. Entra el cuidado del medio ambiente, entran los temas, conocimiento de temas financieros, hábitos saludables en la alimentación. Al final, yo, sinceramente, prefiero que mi hijo, cuando tenga 18 o 20 años, tenga capacidad crítica en todos estos temas, más que saberse la lista de unos reyes que sí, que estuvieron hace 20 años, pero que simplemente a lo mejor tengan que tener una pequeña noción. Por lo tanto, yo creo que es una de las asignaturas que esperemos que algún político valiente, en vez de cambiar los nombres a las leyes de educación, integre de manera clara lo que es todo lo relacionado con el consumo, que no es solamente consumir, es vivir. Y ya por último,
darte la enhorabuena por ser miembro del Consejo Directivo de AECOSAN, y nos gustaría que nos hablaras de qué es esta entidad y qué cuestiones os preocupan a vosotros y cuáles son vuestras funciones de cara al consumidor. Bueno, AECOSAN es el resultado de la fusión de dos entidades, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y el Instituto Nacional de Consumo. Sus objetivos yo creo que están diferenciados en tres aspectos. Primero, la protección integral de los consumidores y usuarios en cuanto a sus derechos, también en cuanto a sus obligaciones, todo lo relacionado con seguridad alimentaria. Hoy en día no solamente es una preocupación de los ciudadanos, sino en un mundo globalizado tiene que ser una preocupación de los estados, y todo relacionado con las políticas de nutrición, por lo tanto, pues todo lo que atañe al consumidor. ¿Cuál es no solamente nuestra preocupación, sino nuestras obligaciones dentro de este Consejo Director? Primero, que las políticas dentro de AECOSAN son unas políticas claras y directas para proteger a los consumidores en todas esas vertientes. En consumo, y cuando hablamos de consumo hablamos de finanzas, de energía, de telecomunicaciones, de educación, de sanidad, absolutamente de todo, y en materia de alimentación y nutrición, porque además yo creo que las familias tienen clara una cosa, y es que alimentación es igual a salud. Por lo tanto, buena alimentación es igual a buena salud y mala alimentación es igual a mala salud. Y como lo que más nos preocupa hoy en día no solamente es nuestra cartera, nuestra cuenta corriente, sino y principalmente nuestra salud y la de nuestro entorno, obviamente eso va muy directamente relacionado con lo que es la alimentación. Por lo tanto, verificar que esas políticas van a incidir positiva y directamente en los consumidores en esas materias. Pero en segundo lugar también tener datos que nos permitan como asociación de consumidores actuar. Datos, por ejemplo, en cuanto a las redes de alerta. Hay unas redes de alertas, tanto en materia de alimentación como en materia de productos industriales, que de alguna manera nos avisan de productos que pueden generar algún tipo de riesgo en la población. Y por lo tanto debemos ser muy consecuentes en cuanto al funcionamiento de esas redes de alertas, pero en cuanto a lo que nos viene de otras partes del mundo. Hace poquito tiempo que si un pescado que venía de tal país, bueno, pues hay que generar unas alertas, que hay unos protocolos de actuación, no solamente para las empresas y las administraciones, sino también para los propios consumidores. Y también que todos los organismos que dependen de AECOSAN, como por ejemplo el Consejo de Consumidores y Usuarios, pues tenga el apoyo que se merece y que se necesita, y que en ese órgano estén las asociaciones que realmente están trabajando por los consumidores. Por lo tanto, yo creo que es un organismo, una macroagencia que en estos momentos tiene una vital importancia para cerca de 50 millones de españoles y los millones de turistas que vienen, porque el turismo también es una materia de defensa de los consumidores, y nuestro objetivo obviamente es intentar aportar nuestro granito de arena para ayudar y desde luego controlar que lo que se está haciendo va a incidir directamente y en positivo en los consumidores. Muchas gracias, Fernando. A vosotros.